Bueno, si abrimos un libro que es considerado sagrado por, digamos, miles de millones de personas a lo largo y ancho del planeta, la expectativa más lógica, la que tendría cualquiera, es encontrar mensajes de paz. Claro, mensajes de paz, de amor. Exacto. Se busca consuelo, luz o quizá alguna guía moral sobre cómo ser mejor persona, cómo comportarse. Pero, y aquí viene lo que choca frontalmente, en el centro exacto de la obra de la que vamos a hablar hoy, hay poemas que piden, de forma literal y muy explícita, que la justicia cósmica aplaste sin piedad a los enemigos. Y no de una forma sutil, precisamente. No, no, para nada. Hay rabia, hay una desesperación profunda y hay un nivel de violencia verbal que, a ver, choca muchísimo con nuestra idea moderna de espiritualidad. Así que hoy nos metemos de lleno en una inmersión profunda que es, francamente, fascinante. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es un texto apasionante. Vamos a diseccionar el libro de los Salmos, o como se le conoce en el material de origen que estamos manejando, la Biblia dentro de la Biblia. Es un documento monumental, y la misión de este análisis de hoy es desgranar esta inmensa lista de reproducción milenaria, entendiendo cómo funciona su arquitectura, quiénes fueron realmente sus autores y qué significan esas misteriosas anotaciones musicales que dejaron por ahí en los márgenes. Y fíjate que es un viaje que merece muchísimo la pena, porque cuando se analiza este texto desde una perspectiva académica, literaria y histórica, queda clarísimo que no estamos ante una simple recopilación de poemas bonitos o de textos antiguos sin más. No es un cajón desastre, ¿verdad? Para nada. Yo como investigadora te digo que es un compendio dotado de una simetría asombrosa. Ese apelativo que has mencionado de la Biblia dentro de la Biblia no es gratuito. O sea, las fuentes destacan que es el único libro de todas estas escrituras que tiene afinidad con absolutamente todos los demás textos sagrados de su tradición. ¡Wow! Es decir, que conecta con todo lo anterior y lo posterior. Eso es. Resume el contenido histórico de los libros que le preceden y, de manera muy curiosa, anticipa el desarrollo del pensamiento de los libros posteriores. Es como, imagínate, el corazón que bombea sangre a todo el cuerpo literario. ¡Qué buena analogía! Y lo hace abordando los temas más crudos de la experiencia humana, desde intentar comprender los atributos de un Dios invisible hasta chocar de bruces contra la injusticia y el problema del mal. Es que es eso, la experiencia humana sin ningún tipo de filtro. Pero bueno, antes de poder apreciar la magnitud de esta colección, creo que hay que entender qué es exactamente lo que tenemos entre manos. ¿Fundamental? Y el nombre de las cosas siempre revela su función, ¿no? Si miramos la nomenclatura técnica original, vemos que los creadores no lo llamaban simplemente salmos. Hay 3 términos hebreos clave que, sinceramente, me han parecido reveladores. Sí, la terminología aquí es oro puro. A ver, en primer lugar está la palabra tehilim, que, por lo que veo, significa cantos de alabanzas. Luego aparece el concepto de tefilot o tefilá, que se traduce directamente como oraciones. Y finalmente está el mismar, El mismar, exacto. que define a un poema nicenedo de forma específica para ser cantado al son de instrumentos de cuerda. De hecho, tengo entendido que la palabra salterio, que a veces se usa para dar nombre a todo este libro, viene precisamente de un antiguo instrumento de cuerda, ¿no? Exactamente. El salterio era un instrumento similar a, digamos, una cítara o una lira pequeña, que era lo que marcaba el compás de estos textos. Y esta variedad de nombres que acabas de mencionar es fundamental, porque nos demuestra, ya desde la primera página, que el libro carece de una única dimensión emocional. O sea, no es plano. No, no es un texto plano en absoluto. Fue diseñado metódicamente para cubrir todo el espectro posible de la relación entre la humanidad y lo divino. A ver, para aterrizar esto con una analogía que quien nos escucha pueda visualizar hoy en día. Es como si estuviéramos ante un solo álbum conceptual que mezcla géneros musicales completamente distintos. Por un lado, los tehilim serían como esos grandes himnos de estadio. Me gusta eso. Himnos de estadio, sí. Canciones llenas de júbilo, con coros multitudinarios, pensados para celebraciones masivas, de estas que ponen los pelos de punta. Por otro lado, las tefilot serían justo lo contrario. Baladas acústicas, muy íntimas, desnudas, casi cantadas en un susurro cuando nadie más está escuchando. Eso es, la intimidad pura. Y el mismar sería directamente la partitura técnica, la pista base que necesita irremediablemente la melodía de una cuerda para estar completa. Es decir, hay una canción para cada estado de ánimo posible. Esa es una excelente manera de visualizarlo, de verdad. La teología práctica detrás de estos textos asume algo que es muy moderno, y es que la psicología humana es inmensamente variable.
Ya, no somos robots. Claro, un día hay una alegría desbordante y al siguiente hay pues una desesperación silenciosa y que te paraliza. Por lo tanto, si la experiencia de la vida fluctúa de forma tan extrema, el lenguaje para procesar esa vida y para acercarse a lo trascendente también tiene que fluctuar. Lógico. Si la humanidad necesita gritar de alegría, tiene un tejilim. Y si necesita llorar en la más absoluta oscuridad, pues tiene una tefila. Claro. Y al ver esta diversidad emocional tan extrema, la pregunta que a uno le surge de inmediato es, bueno, ¿quién escribió todo esto? ¿Quién compuso semejante obra colosal? Y aquí es donde se rompe uno de los mitos más grandes. Totalmente, el gran mito de la autoría. Porque siempre existe esa creencia popular, casi automática en la cultura general, de referirse a toda esta obra como los Salmos de David. Imaginamos al famoso rey con su arpa componiendo los 150 poemas bajo la sombra de un olivo. Una estampa muy romántica, sí. Pero claro, al revisar la taxonomía de autores en nuestras fuentes, la realidad es muchísimo más compleja, mucho más rica. Esto es una colaboración masiva. Sí, David es el autor más prolífico y su huella está por todas partes. Pero la sala de guionistas, por así llamarla, incluye a Asaf, a los descendientes o hijos de Coré, a Salomón, a personajes que se llamaban Emán y Etán, y agárrate, incluso a Moisés. Así es. Además de muchos textos que están atribuidos simplemente a salmos, lo que indica un origen anónimo. Claro, es que estamos ante una auténtica antología multigeneracional. No es el diario íntimo de un solo hombre, sino la voz acumulada de una nación entera a lo largo de muchísimo tiempo. Y mencionar a esos autores, fíjate, nos lleva a un punto crucial, que son las fechas de composición. Ajá. Las diferentes eras históricas en las que nacieron estos textos son las que explican esos drásticos cambios de tono. Una gran parte se compuso efectivamente durante la época dorada, el esplendor de la monarquía unida con David y Salomón. Tiempos de paz y riqueza. Exacto. Es un periodo de poder, de estabilidad, de mirar al futuro con una confianza tremenda. Espera un momento, porque acabamos de mencionar a Moisés. Y hay siglos y siglos de diferencia entre la época de Moisés cruzando el desierto y el reinado de David o Salomón. Sí, muchísima diferencia. Entonces, si Moisés compuso un poema en medio de la nada, ¿cómo demonios sobrevivió ese texto para terminar compilado en el mismo libro que los demás? Es decir, ¿cómo no se perdió en las arenas del tiempo? Pues esa es la magia de la tradición oral y del posterior rigor de los escribas hebreos. En las culturas antiguas del Medio Oriente, la memoria colectiva era prodigiosa. Claro, no tenían discos duros. Exacto. Los textos poéticos, al tener ritmo y rima interno, estaban diseñados específicamente para ser memorizados y cantados alrededor del fuego, pasando de generación en generación. Wow. El poema de Moisés, que es concretamente el Salmo 90, sobrevivió como un eco ancestral dentro de la comunidad, hasta que, mucho tiempo después, los editores finales decidieron que era, indispensable incluirlo en la colección escrita definitiva. ¡Qué barbaridad! Y la labor de estos editores nos lleva a otro periodo histórico que es vital para entender la obra, porque no todo fue escrito en tiempos de gloria monárquica, ni mucho menos. También encontramos piezas nacidas en la mayor de las tragedias, como es el periodo del exilio en Babilonia. Ah, el exilio. Ese es un punto de inflexión brutal en su historia. Hay que situarse en la escena, ¿no? Jerusalén ha sido destruida, el templo sagrado que era su centro vital está reducido a cenizas y gran parte de la población es llevada a la fuerza a Babilonia. Una pérdida absoluta de identidad. Exacto. Y en ese contexto de pérdida total nacen poemas como el famoso Salmo 137. Es aquel que empieza describiendo cómo se sentaban a llorar junto a los ríos de Babilonia al acordarse de su hogar. O también textos del periodo de la cautividad como el Salmo 126. Textos desgarradores, sí. Es que pasar de la gloria absoluta de un imperio propio a la desesperación total de ser un cautivo en tierra extranjera tiene que generar un contraste literario impresionante en el texto. Genera un choque sísmico en la literatura y por eso es tan importante entender la variedad de autores y de épocas, porque el texto documenta un trauma generacional profundo y a la vez una resiliencia inquebrantable. Ya. Muestra cómo un pueblo procesa la pérdida de todo lo que daba sentido a su existencia. Al unir los salmos de la monarquía triunfante con los del exilio desolador,
La obra nos está diciendo que la relación con lo divino debe sostenerse tanto en el palacio de cristal como en el campo de prisioneros. Qué potente. Pero fíjate, con tantos autores diferentes, con épocas tan dispares mezcladas, abarcando siglos de historia desde el desierto hasta Babilonia, lo lógico sería pensar que el resultado final es un caos absoluto. Un batiburrillo. Sí, un auténtico cajón desastre donde fueron metiendo pergaminos al azar. Sin embargo, las fuentes que estamos manejando revelan algo completamente distinto. Hay una arquitectura milimétrica detrás de la organización del libro. Totalmente. Es que la edición final del Salterio es en sí misma una obra maestra teológica y literaria. Quienes compilaron esta obra no actuaron al azar, ni muchísimo menos. Exacto. Descubrimos que el Salterio está dividido con una precisión casi matemática en 5 volúmenes exactos, y los rangos de capítulos están perfectamente delimitados, o sea, no es aproximado. Tienen fronteras muy claras. Sí. Mira, el libro 1 abarca del Salmo 1 al 41. El libro 2 va del 42 al 72. El libro 3 cubre del 73 al 89. El libro 4 comprende del 90 al 106. Y finalmente, el libro 5 cierra la obra yendo del 107 al 150. Así es. Sabiendo que los primeros 5 libros de la Biblia forman el Pentateuco, que es la base absoluta de la ley hebrea, esta estructura de 5 partes en los Salmos no puede ser una casualidad. Es una estructura pentateuca intencional. Es como si el libro fuera un espejo. Es un espejo brillante. Y si llevamos tu idea de la arquitectura un paso más allá, no es que metieran los poemas en 5 cajas diferentes para organizarlos. Construyeron una catedral de 5 naves. Oh, me encanta eso. Es que, piénsalo, si el Pentateuco original, los libros de Moisés, representaban cómo la divinidad le hablaba a la humanidad, dando la ley y la historia, este Salterio, dividido en 5 libros, representa la respuesta perfecta. O sea, la otra dirección. Exacto. ¿Cómo la humanidad le responde a la divinidad? Vale, me encanta la imagen de la catedral. Pero me surge una duda técnica. Cuando uno lee el libro seguido hoy en día, simplemente ve capítulos del 1 al 150. No hay grandes carteles de neón que digan, oiga, aquí termina el libro 2. No hay índices modernos. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta los académicos, o cómo demostraron los textos antiguos, que existían estas 5 divisiones milimétricas? ¿Cuál es el mecanismo que usaron los editores originales para marcar la frontera entre un volumen y otro? Esa es una pregunta fantástica, porque el mecanismo es muy sutil, pero es inconfundible cuando se conoce. Al final de cada uno de estos bloques de libros, digamos al final del Salmo 41 o al final del Salmo 72, los editores insertaron lo que se conoce como una doxología. Vale, hagamos una pausa ahí. Porque, ¿qué es exactamente una doxología? Suena a término técnico de seminario teológico que necesitamos traducir un poco. Tienes toda la razón. Vamos a traducirlo. Una doxología es una fórmula breve y muy concentrada de alabanza. Es como un sello de cierre. Suele ser una frase del tipo «Bendito sea el Señor desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén». Ah, vale. Esas palabras exactas actúan como un punto y final ceremonial. Volviendo a tus analogías, es como el fundido a negro al final de un acto en una obra de teatro, o cuando baja el telón justo antes de que comience el siguiente acto. Qué curioso. Claro, al encontrar estas fórmulas exactas de cierre en los Salmos 41, 72, 89 y 106, queda al descubierto todo el esqueleto de esta catedral literaria de 5 partes. ¡Qué maravilla! O sea, el editor antiguo nos dejó las pistas para que viéramos el diseño estructural a simple vista. Y lo interesante es que, si esta catedral fue diseñada con un nivel de precisión tan obsesivo, me imagino que los poemas que eligieron para rellenarla no fueron escogidos a la ligera. Para nada. Pasaron una criba importante. Tuvieron que pasar un filtro bastante estricto, claro. Y esto nos lleva al contenido real, a las letras de estas canciones. Al revisar la clasificación de géneros, la variedad es inmensa. Encontramos himnos de alabanza puros, súplicas desesperadas, cantos de acción de gracias. Sí, cubren todo. También hay salmos sapienciales o didácticos, que básicamente son consejos de sabiduría sobre cómo vivir rectamente. Hay salmos históricos que repasan el pasado de la nación, y luego están los fascinantes salmos alfabéticos o acrósticos. Esos son una joya literaria. Sí, donde cada verso empieza con la siguiente letra del alfabeto hebreo.
una demostración de virtuosismo poético espectacular. Pero dentro de todos estos géneros hay dos enfoques especiales que se roban el protagonismo por razones muy distintas, ¿no? Así es. Por un lado tenemos los salmos mesiánicos y por el otro los salmos imprecatorios, que son de los que hablamos justo al principio del análisis. Son dos caras de una misma moneda teológica. Pues empecemos por la parte que genera más fricción mental, porque es la que mencionamos al inicio y la que más choca a cualquier lector moderno. Los salmos imprecatorios. Es la parte difícil, sí. A ver, estos salmos expresan juicios, un dolor agudísimo, y peticiones de una justicia verdaderamente severa contra los enemigos. Cosas como que sean borrados del libro de los vivos, o que sus caminos sean oscuros y resbaladizos. Son palabras muy duras. Resulta tremendamente perturbador. Hoy en día asociamos la espiritualidad con el perdón, con encontrar el zen, con la paz interior, ¿sabes? Sin embargo, de repente, el texto te salpica con una ira casi vengativa y oscura. ¿Cómo encajó un grito de venganza dentro de un libro sagrado que hemos llamado una catedral perfecta? Esta es, sin duda, una de las tensiones psicológicas y teológicas más profundas de toda la literatura antigua. Yo estoy convencida de que lo que ocurre aquí es que la poesía hebrea se niega a censurar la realidad humana. Ajá. No aplica un filtro de Instagram para ocultar la fealdad del sufrimiento. Estos salmos abordan directamente lo que la filosofía llama el problema del mal. Y lo hacen con una honestidad descarnada. O sea, reflejan la rabia pura. Exacto. Reflejan la rabia, pero hay un matiz crucial que a veces se nos escapa. Resulta fascinante pensar que, incluso hoy en día, cuando la gente experimenta o ve una injusticia atroz en las noticias, ese instinto primario de exigir retribución absoluta sigue ahí, intacto. Sí, totalmente. La sangre hierve. La psicología humana busca un castigo proporcionado al dolor. En las culturas antiguas de esta época, la justicia requería un punto de referencia inmutable. Cuando el pueblo enfrentaba masacres o la opresión despiadada de un imperio como Babilonia, el salmista no se tragaba la ira ni fingía que todo estaba estupendo. Claro, no miraba para otro lado. No. Pero, y aquí está la clave, tampoco tomaba la espada para cobrarse la venganza por su mano. Lo que hacía era canalizar esa ira explosiva hacia la soberanía divina. Fíjate, eso lo cambia todo. No es un manual de instrucciones para cometer actos de violencia, es una manera de delegar el deseo de venganza. Es decirle a una autoridad superior, oye, esto me supera, el dolor es inmenso, hazte cargo tú de castigar este mal. Eso es. Es un grito de auxilio, un desahogo psicológico frente a la opresión que no se puede resolver en la tierra por medios humanos. Perfectamente expresado. Es depositar la carga emocional más oscura imaginable en manos de un juez cósmico. Y al poner estos textos en la misma colección que los demás géneros, se valida que ninguna emoción es demasiado oscura o inapropiada para ser llevada al ámbito sagrado. Todo el ser humano, con su luz y su absoluta oscuridad, está invitado a participar. Qué interesante. Y supongo que el contrapeso perfecto a esa oscuridad son los salmos mesiánicos. Si los imprecatorios son la herida sangrante en el presente, los mesiánicos representan la cura en el futuro, ¿verdad? Tal cual. Son la esperanza. Tienen un contexto muy claro, clasificado tanto por su forma literaria como por su contenido, presentando la figura de Cristo o el Mesías en tres roles absolutamente definidos, como el rey soberano, como el sacerdote que intercede y como el profeta que trae la verdad. Tienen una visión de futuro increíble. Absolutamente. Los salmos mesiánicos representan el anhelo profundo de que el mundo no terminará en la ruina y la injusticia. Trascienden el momento histórico específico de su autor y apuntan hacia una figura redentora futura. Consolidan la esperanza. Sí, consolida la doctrina de que la soberanía divina finalmente impondrá un orden de paz. Así se crea un equilibrio magistral en la obra. Los imprecatorios exponen la realidad cruda del mal y la necesidad desesperada de justicia hoy, mientras que los mesiánicos ofrecen la respuesta definitiva y la visión de un futuro redimido, mañana. Es un tapiz emocional impresionante. Pero hay algo fundamental que no podemos pasar por alto. Todas estas letras, tanto los gritos de dolor como las promesas de esperanza futura, no estaban pensadas para ser leídas en silencio. Para nada. Quien se acerca a este texto hoy puede leerlo callado en el sofá de su casa, pero en su origen esto era un espectáculo sonoro tremendo. Para entender la obra en su totalidad hay que prestar atención a un detalle que suele pasar desapercibido, y son las misteriosas palabras que dejaron escritas en los márgenes y encabezados.
Es literalmente como leer la partitura antigua. Totalmente. Esas anotaciones nos revelan que el salterio era una experiencia viva, comunitaria, llena de ruido, de música y de interpretación coral. No era literatura muerta guardada en un cajón para ser estudiada en silencio. Es que te encuentras con indicaciones musicales que son verdaderos enigmas. Aparte de los términos que ya explicamos como mizmar u otros que hablan de oraciones o doxologías, hay palabras que suenan a hechizo antiguo. Terminas de leer una estrofa intensa y de repente en el margen pone Selah. El famoso Selah. O aparece la palabra higayón. Y no solo eso, hay notas que suenan increíblemente poéticas como directrices escénicas de una obra. Cosas como Alamot, Hitit, Gata Helet Sahar, y luego frases directas como sobre lirios, Mahalat o no destruyas. A mí esto me fascina. Son ventanas directas al pasado. Sí, porque si tratamos de entenderlo, leer palabras como Selah o higayón es exactamente como leer las anotaciones que hace un director de orquesta sobre una sinfonía, o las acotaciones en un guión de cine, ¿sabes? El texto te está susurrando, oye, haz una pausa dramática muy larga aquí, o que los instrumentos de cuerda suban el volumen al máximo, o deja que esta última idea resuene en el aire 10 segundos antes de empezar la siguiente estrofa. Esa comparación con el guión de cine es brillante, porque demuestra la intencionalidad de la interpretación. Aunque el significado exacto de palabras como Selah sigue siendo debatido por los estudiosos, el consenso general es que efectivamente indicaba una pausa musical o un crescendo instrumental para darle espacio a la congregación para reflexionar sobre lo que se acababa de cantar. Claro, un respiro. Era una manera de manejar la respiración y el ritmo emocional de miles de personas al mismo tiempo. Imagínate el poder de eso. Y las otras frases, las que suenan poéticas como sobre lirios o no destruyas, esconden un secreto aún mejor, ¿verdad? Así es. Y esto aporta una capa maravillosa de contexto antropológico y cultural que a mí personalmente me encanta. Los académicos sugieren con bastante certeza que frases como sobre lirios eran en realidad referencias a melodías populares de la época. ¿En serio? Sí, sí. Eran canciones que la gente de a pie conocía perfectamente. O sea, a ver si lo entiendo. Es como si hoy en día alguien escribiera un poema sagrado y súper profundo y en el margen pusiera cantar con la melodía de aquella canción pop que no para de sonar en la radio. Literalmente eso. Tomaban una melodía que la gente ya tarareaba mientras recogía la cosecha o caminaba por el mercado y le encajaban la letra de un salmo sagrado. Exactamente eso. Y esto nos demuestra algo profundamente hermoso sobre cómo entendían el mundo. Existía una fusión total entre la vida cotidiana, lo mundano, y la experiencia de lo sagrado. No estaban peleados. No, la religión y el arte no estaban separados en compartimentos estancos. No había una música que era solo para el templo y otra que era para la calle. Fluían juntas. Lo sagrado impregnaba lo popular y la cultura popular servía de vehículo para elevar lo sagrado de una forma que la gente pudiera entender y memorizar. ¡Qué barbaridad de returrido hemos hecho! Para recapitular un poco, hemos desenterrado este monumento de 5 libros y lo hemos mirado desde todos los ángulos posibles. Hemos descifrado la diferencia entre cantar un himno festivo, Teilim, y acompañar la partitura técnica de un mizmar. Hemos roto el mito de un único autor para descubrir una sala de guionistas que abarca siglos, uniendo poemas rescatados desde los días de Moisés, pasando por la gloria de Salomón, hasta llegar a las lágrimas de los cautivos en el exilio. Hemos visto cómo los editores construyeron una catedral de 5 naves, usando fórmulas de doxología como cierre de cada acto, para reflejar el Pentateuco original. Una estructura perfecta. Nos hemos atrevido a mirar de frente la violencia y la crudeza psicológica de los salmos imprecatorios y hemos encontrado el alivio futuro en la visión de los salmos mesiánicos. Y finalmente, hemos escuchado los ecos lejanos de los directores de coro pidiendo un dramático Selah e indicando cantar sobre lirios. Es, literalmente, todo el universo humano metido en una sola colección. Y fíjate cómo ese resumen nos devuelve al punto de partida, a ese título de la Biblia dentro de la Biblia. Al observar la apabullante magnitud de la experiencia humana que quedó encapsulada en estos 150 textos, surge una reflexión casi obligatoria para cualquiera que analice esto hoy, independientemente de sus creencias o de su visión del mundo. A ver, cuéntame. Cuando la humanidad se enfrenta en la actualidad a emociones límite, ya sea una euforia desbordante, el choque paralizante ante una injusticia social terrible o la rabia de intentar comprender el problema del mal en el mundo,
cabe preguntarse algo muy profundo. ¿Sí? ¿Estamos realmente inventando un nuevo lenguaje emocional para procesar nuestra compleja vida moderna? ¿O simplemente estamos buscando a ciegas, intentando recordar las notas de una antigua partitura que un equipo de pastores, reyes y exiliados ya nos dejaron escrita, con pausas dramáticas incluidas, hace más de 3000 años? Una partitura donde todas nuestras luces y sombras ya estaban previstas. Qué reflexión más potente para cerrar esta inmersión profunda. Nos escuchamos en el próximo análisis.